Masejet Gitin, Daflamet Gimel Amud Aleph 33a, 10 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, mi pene tikun haolam. Vimos en la Mishnah en la clase anterior que al principio un esposo que envió un get a través de un shaliach, de un mensajero, a su esposa, podía venir el esposo y anular el get en frente de cualquier bedín sin estar presentes ni el shaliach, ni la mujer, ni la esposa. Sin embargo, posteriormente vino Rabban Gamliel Hazaken, decretó y dictaminó y dijo de que no existe el concepto de anular el get en frente del bedín sin que la mujer o el shaliach estén presentes, sino únicamente y solamente se puede anular el get en presencia de la mujer y o del shaliach. ¿Por qué? Mi penetikun haolam, por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad. Y pregunta la Gemara, Mai mi penetikun haolam, ¿cuál es el beneficio de la sociedad que va a haber con esta takaná de Rabban Gamliel Hazaken, que nada más se puede anular el get, que nada más el esposo puede anular el get en frente del shaliach o de la mujer? Dice la Gemara dos explicaciones. Primera explicación, Rabbi Yohanan Amar, mi penet takanat mamzerim. Rabbi Yohanan dice que es por beneficio de los mamzerim, o sea, para disminuir los mamzerim, los casos de mamzerim en el pueblo de Israel. Y explico. Rabbi Yohanan opina que si el esposo anula el get en frente de un bedín sin estar presentes la mujer ni el shaliach, el get podría quedar anulado. El shaliach y la mujer no se enteran que quedó anulado. Entonces el shaliach procede a entregar el get a la mujer. La mujer piensa que está divorciada, se casa con un segundo hombre, tiene hijos con ese segundo hombre, y en verdad, como fue anulado, sigue casado con el primer hombre y los hijos que nacen son mamzerim. Entonces, para disminuir esos casos, decimos de que el esposo no puede anular el get en frente del bedín nada más, sino debe estar presente la mujer o el shaliach. Así opina Rabbi Yohanan. Segunda explicación, Resh Lakish Amar, mi pene takanat agunot. Resh Lakish dice que es para disminuir a las agunot. ¿Qué es agunot? Una mujer casada que tiene que divorciarse y el hombre la mantiene encerrada, la mantiene unida a él y no le permite divorciarse y casarse con un segundo hombre. ¿Y cómo se disminuye? Explico. Resh Lakish opina que si tú me dices que el esposo puede anular el bedín puede anular el get en frente de cualquier bedín sin estar presente la mujer y el shaliach, eso es muy fácil. El esposo puede anular el get de una manera muy fácil, va a cualquier bedín y lo anula. Y si es tan fácil hacerlo, puede ser que una vez el esposo envíe el get a su mujer a través de un shaliach, diga, ¿sabes qué? Voy a hacer sufrir a mi mujer, la quiero dejar aguná, y la va a tener muy fácil, va a cualquier bedín, va a anularlo, y así le va a hacer sufrir, y no la va a dejar que se case, ¿sí? Y la va a dejar unida a él, así para hacerla sufrir, y la mujer no va a quedar divorciada, no se va a poder casar con un segundo hombre. Por eso Jamim dijeron, ¿sabes qué? Si de verdad quieres anular el get, esfuérzate, no la tengas tan fácil. Ve atrás del shaliach, ve atrás de la mujer, encuéntralos y anúlalo enfrente de ellos. Y cuando ya haya un esfuerzo, el esposo no va a venir a anular el get solo para hacerla sufrir, porque va a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, básicamente, Resh Lakish opina que es la razón de que hay que hacerlo enfrente de la mujer o enfrente del shaliach es para que haya un esfuerzo y así no quede la mujer, no haya muchos casos de aguná, o sea, muchos casos que el esposo quiere hacer sufrir a la mujer, anula el get y la deja sin casarse, para que no pase mucho eso. La Gemara explica a continuación por qué cada uno de estos, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, por qué cada uno dijo lo que dijo y no dijo como el otro. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan Amar, mi peneta kanat mamzerim, savarla que era Nachman de Amar, bifne shnaim, vetre let leukala, veilo shama, velo yada, veazla uminsava, veika mamzerim. Resh Lakish Amar, mi peneta kanat agunot, savarla que Rav Sheshat de Amar, bifne shelosha, ובתלתה התלאוקלה, ושמעה וידע, ולא מנסבה, ותקנת עגונות הוא דאיכא. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué Rabbi Yohanan y Resh Lakish cada uno dio una diferente explicación. Hay una discusión que vimos en la clase anterior, cómo funcionaba cuando el esposo al principio podía anular el get, antes de la takaná de Rabban Gamliel, podía anular el get en frente de un bedín. ¿Cuántos veces tenía que tener el bedín para que pueda anular el get? Entonces, hay una discusión. Rav Nachman opina que en frente de 2 dayanim es suficiente. O sea, a pesar de que normalmente bedín son 3, aquí bedín suficiente 2. Así opina Rav Nachman. Rav Sheshat, sin embargo, dice, no, aquí también son el bedín de 3. Si bien la Gemara dice así, Rabbi Yohanan opina, como Rav Nachman, que cuando el esposo al principio podía anular el get en frente de un bedín, es en frente de 2 personas, nada más es suficiente. Y por lo tanto, si lo anula enfrente de esas 2 personas, como son nada más 2 personas, no corre la voz que queda anulado. Y si no corre la voz que queda anulado, el shaliach y la mujer no se enteran, el shaliach procede a entregar el get, la mujer recibe el get, procede a casarse con un segundo hombre, tiene hijos y no sabe que ya está anulado y los hijos van a ser mamzerim. Por eso dice que, Rabbi Yohanan dice que es por temas de mamzerim.
Sin embargo, Resh Lakish dice que no es por mamzerim, sino por agunot. ¿Sabes por qué? Porque según Resh Lakish no existe el problema de mamzerim. Porque él opina como Rav Sheshat, que también al principio cuando el esposo podía anularlo enfrente de un bedín, es enfrente de tres. Y cuando hay tres dayanim, si lo anula enfrente de tres, como son tres, ya corre la voz que quedó anulado. Y si corre la voz, le va a llegar la voz esta al shaliach y a la mujer que está anulado. Y si le llega la voz a ellos, esta mujer no se va a casar con un segundo hombre y tener hijos. Entonces no van a haber mamzerim. Entonces no es el problema por mamzerim, sino el problema es por agunot. Que si el esposo la repite, como ya explicamos antes, pero repito, es por algunos que si el esposo la tiene fácil en anular el get en frente de cualquier bedín y es fácil, pues va a anularlo para hacerla sufrir, la va a dejar a la mujer aguná sin la posibilidad de divorciarse y casarse con un segundo hombre. Por eso le dijimos, por eso según Resh Lakish, decimos de que Rabban Gamliel dijo que si lo va a hacer, que lo haga enfrente de la mujer o enfrente de el shaliach para que haga un esfuerzo y así no la haga nada más de sufrir, sino tenga un esfuerzo y al tener un esfuerzo no va a hacer algo para hacerla sufrir si tiene que esforzarse. ¿Sí? Pero por eso Resh Lakish no dijo que la razón es por mamzerim, porque no existe la posibilidad de mamzerim. Repito, ¿por qué? Porque de por sí si no anulan al principio enfrente de un bedín, es enfrente de tres, y en tres, cuando lo hace enfrente de tres, corre la voz, shaliach, y la mujer se entera, entonces la mujer no se va a casar nunca con un segundo hombre. Así nos dice, con un segundo hombre y tener hijos mamzerim. Nunca va a pasar eso. Por eso digo que es por agunot. Sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan, bitlo mevutal, dibre Rebi. Rabban Shimon Gamliel Omer, eno yacholo levatlo, velo leosif ateneo, shimken ma koach bedin yafe. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Después de la takana esta de Rabban Gamliel Azaken, que dijo que no puedes anular el get en frente de un bedín, sino debe ser en presencia de la mujer o del shaliach. ¿Qué pasa si uno trasguede esta takana de Rabban Gamliel y anula el get en frente de un bedín sin estar presentes la mujer ni el shaliach? ¿Sirve o no sirve? Bediabad. Después de la takana de Rabban Gamliel, que hay que hacerlo en presencia de la mujer o el shaliach. ¿Qué pasa si la persona, el hombre, fue y lo anuló en presencia del bedín nada más y no estaba presente la mujer o el shaliach? ¿Sirvió bediabad o no sirvió bediabad? ¿Queda anulado el get o no queda anulado el get? Dice Rebi, queda anulado el get. También después de la takana de Rabban Gamliel, si bediabad lo anuló en frente de un bedín nada más y no están presentes la mujer ni el shaliach, queda anulado el get. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel viene y dice, no señor, de ninguna manera no queda anulado el get, ni puede cambiar ninguna condición ni nada por el estilo, porque si sí podría, ¿cuál es la fuerza de la takana de Rabban Gamliel? ¿Cuál es la fuerza del bedín de Rabban Gamliel que decretó de que no puede anular el get? Si tú me dices que en caso que lo anula, queda anulado, pues ¿cuál es la fuerza en la palabra de Rabban Gamliel, en el decreto que hizo, que no se puede anular? Por lo tanto, dice Rabban Gamliel que tenemos que decir que no queda anulado. Si lo anuló, también si lo anuló, no queda anulado. Bien, la Gemara pregunta, mi kami de mi deoraita batel gitao mishuma koach bedin yafe sharinan eshetish le alma. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, en contra de Rabban Gamliel, en contra de Rabbi Shimon ben Gamliel, perdón. La Gemara pregunta así, ¿qué nos acaba de decir Rabbi Shimon ben Gamliel? Que después de la takana de Rabban Gamliel Azaken, si viene el esposo y lo anula enfrente de un bedín, no queda anulado. Porque si sí hubiese quedado anulado, pues ¿cuál es el poder de Rabban Gamliel Azaken? Dice la Gemara, pero no entiendo. Mi doraita, según la Torah, antes sin la takana de Rabban Gamliel, según la Torah, cuando el esposo viene y anula el get frente de un bedín, queda anulado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que solo para darle poder a lo que dijo Rabban Gamliel Azaken, por eso no queda anulado? Si queda anulado, según la Torah, entonces la mujer queda casada. Entonces, ¿cómo tú me dices que para darle poder al bedín de Rabban Gamliel Azaken, decimos que no queda anulado y el divorcio recae y la mujer se puede casar con un segundo hombre? No tiene lógica. Pregunta la Gemara, ¿estás permitiendo a una mujer casada según la Torah? ¿Le está permitiendo casarse con un segundo hombre? ¿Cómo puede ser algo así? Según la Torah, la mujer está casada. Dice la Gemara, no hay ningún problema. Kol de Mekadesh data de Rabbanan Mekadesh. Rabbanan le Kiddush Emine. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, cuando uno hace Kiddushin, cuando uno consagra a una mujer, lo hace con intención y con condición de cumplir las leyes y los decretos de Jajamim. ¿Sí? Y Jajamim, cuando hacen un decreto, una halajá, ¿sí? Si no se cumple, ellos tienen todo el derecho de arrancar y anular un matrimonio. Entonces, en este caso, Afkinu Rabbanan le Kiddushimine. Entonces, en este caso, ¿cuál es tu pregunta? Kimi de Oraitá, si anuló el esposo el get en frente de un bedín, entonces el get queda anulado. Entonces, ¿cómo sirve el get para divorciar? Respuesta es, porque Jajamim tienen el derecho de anular el matrimonio. Entonces, queda automáticamente divorciada, queda soltera, mejor que divorciada.
O sea, por lo tanto, no hay ningún problema que la mujer se case con un segundo hombre, porque Jajamim, otra vez repito, cuando una persona se casa, lo hace con condición de cumplir las cosas de Jajamim, y si no cumple Jajamim, tiene el derecho de arrancar y anular retroactivamente el matrimonio, por lo tanto, se va a poder casar sin problema con una segunda persona. Entonces, que tú habías dicho que cómo puede ser que según la Torá queda anulado el get, y Jajamim, para darle poder a Rabban Gamliel Zaken, dicen que tenga fuerza el get y se pueda casar con un segundo hombre, pero no tiene fuerza el get. Respuesta es, aunque no tenga fuerza el get, tiene fuerza el get porque Jajamim pueden anular, no necesita el get, pueden anular todo el kiddushin retroactivamente, como acabamos de explicar. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto, Amale Rabina le Rabashe, Teinach de Kadish Bekaspa, Kadish Bebia, Maika le Memar, Shavio Rabbanan le Bilató, Bilatzenu. Dice la Gemara, pero un segundo, todo lo que yo puedo entender que Jajamim anulan el kiddushin retroactivamente es únicamente cuando el kiddushin, cuando el esposo consagró, cuando el hombre consagró a la mujer con dinero, con shve kesef, o con algo que vale dinero, como por ejemplo el anillo, que ahí decimos que le entregó para kiddushin. Jajamim posteriormente anulan el kiddushin y lo que le entregó fue como regalo, ya no fue para kiddushin sino como regalo, se convierte en regalo. Pero hay otra manera como consagrar a una mujer con vía, con la misma intimidad, con una relación. En este caso, si tú me dices que pueden arrancar el kiddushin, ¿qué pasa si el kiddushin fue hecho con una vía, con la intimidad? ¿Qué fue entonces esa intimidad? ¿Qué es lo que tiene? Ya no es kiddushin porque fue arrancado, entonces ¿qué fue? Fue más znut, vía znut, fue una relación promiscua por fuera del matrimonio. ¿Acaso podemos decir así? Se la llaman así, señor. Jajamim anulan el matrimonio, anulan el kiddushin en dinero. El dinero queda como mataná, queda como regalo, y si el kiddushin fue con vía, con una intimidad, la intimidad se convierte en un tipo de intimidad de znut, de una intimidad de fuera de matrimonio. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente, ya que mencionamos una discusión, ¿sí? Mencionamos una discusión, sí, ¿qué pasa si el esposo, después de la tacana de Rabban Gamliel Zaken, qué pasa si el esposo procede y lo anula enfrente del betín y no enfrente de la mujer? ¿Sirve o no sirve? Según Rebi, sirve bediabad, y según Rabban Gamliel, no sirve. O sea que ya que trajimos esta discusión, la Gemara trae una discusión similar también entre Rebi y Rabban Gamliel, una segunda discusión. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Amar la Sara kitvu get leishti, yachol levatel ze shelo bifnei ze, dibre Rebi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, eno yachol levatel ela ze bifnei ze. Dice la Baraita lo siguiente, ¿qué pasa? Una persona, un esposo, que tiene a 10 personas enfrente de él, y le dice a esas personas, escriban un get para mi esposa. Escuchen bien, no le dice todos ustedes escriban un get para mi esposa, sino le dice en general a todos, ustedes escriban un get para mi esposa. En este caso, ya que no dijo todos ustedes, Kulehem no dijo, sino nada más dijo kitvu get leishti, nada más dijo escriban un get para mi esposa, decimos que es suficiente que uno escriba el get y dos firmen nada más. A diferencia, claro, un poquito más, si el esposo hubiese dicho todos ustedes escriban un get para mi esposa, los 10 tienen que firmar el get. ¿Sí? Pero otra vez, aquí el caso de la varita es, cuando el esposo vino y le dijo a 10 personas que tenían enfrente, escriban un get para mi esposa. En este caso es suficiente que 2 de ellos nada más firmen. ¿Qué pasa? Ahorita, ¿quiénes 2 pueden firmar? Los que sean, porque él dijo, ustedes, 2 de ustedes está bien. Quien sea de entre ellos. La pregunta es, si puede venir el esposo después y anular parte del nombramiento de estos 10, ¿sí? No enfrente de la otra parte. O sea, si le puede decir a los primeros 5, mira, el nombramiento que le dice a todos de que 2 de ustedes pueden firmar, le dice a los 5, ya ustedes no. O sea, tienen que ser 2 de los otros 5. ¿Sí? Pero hace anula el nombramiento de parte de ellos, pero lo hace no enfrente de la otra parte. ¿Sí? La pregunta es si se puede o no se puede. Entonces, Rebi opina que no hay ningún problema. Puede anular parte de este nombramiento, parte de las personas del nombramiento, no enfrente de la otra parte de las personas. No hay ningún problema, similar a la opinión de Rebi en la discusión anterior, que dice que después de atacar a Rabban Gamliel Zaken, si procedió el esposo y lo anuló enfrente del betín, no enfrente de la mujer y del shaliach, es válido. Aquí también, si lo anuló el esposo, el nombramiento, no enfrente de la otra parte, ¿sí? Anuló un nombramiento de 5 personas, le dice, ustedes 5 lo anuló, pero esta anulación no la hizo enfrente de las primeras 5 personas, ¿sí? Queda anulado, no hay ningún problema. Sí opina Rebi. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y dice, no señor, si quiere anular parte del nombramiento de parte de las personas, debe hacerlo enfrente de las otras personas. Si quiere anular 5 de los nombramientos que hubo, o sea, 5 personas del nombramiento que hubo, tiene que hacerlo enfrente de los otros 5. Así nos dice Rabban Shimon ben Gamliel. ¿En qué discuten? Dice la Gemara Bemaika Miflegi.
Be'edut shebatla mikzata batla kula kamiflegi. Revisaba la edut shebatla mikzata lo batla kula. ויאז ליאנח כתבי ויהווה, לכתב ולתבו. רבן שמעון גמליאל סבר, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ואנח לא ידע, ואז לי וכתב ויהווה, ושרו אשת איש לעלמה. Dice la Gemara en qué discuten. Primera explicación te voy a decir en qué discuten. Hay un término que lo vimos ya anteriormente que se llama edut shebatla mixata, batla kula o lo batla kula. Cuando hay un testimonio que lo pueden dar varias personas y por X o Y razón se anuló parte del testimonio, parte del nombramiento. Si eso causa que esa anulación parcial anule todo o no. En eso discuten. Rebbe opina que si anulas parte, no se anula todo. Y por lo tanto, no hay ningún problema. Puedes anular parte, no enfrente de la otra parte. ¿Por qué? Porque no se anula la otra parte. Y pueden venir dos personas de esa otra parte, firmar el get, entregar el get y está válido porque no está nada anulado. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel viene y opina que Duche Batla Mixata Batlácula, que si parte del testimonio, parte del nombramiento de los 10 partes se anuló, queda anulado automáticamente el resto. Y por lo tanto, si tú anulas parte no enfrente de los otros 5, si tú anulas 5 no enfrente de los otros 5 no se van a enterar que quedó anulado. Y van a proceder a escribir un get y a firmarlo y se lo van a entregar a la mujer y ella se va a casar con un segundo hombre y va a tener hijos pensando de que está todo bien y verá quedó anulado todo. Por eso nos dice Rabban Shimon Gamliel, para anular parte, tiene que hacerlo enfrente de la otra parte para que no haya este problema. Esta es la primera manera como explicar la discusión entre ellos. Segunda opción como explicar la opinión de Rabban Shimon Gamliel, Vivaitema de Kula alma educho batla mixatar lo batla kula, veaja inutama de Rabban Shimon Gamliel, casabar milta de mitavda beapea sara, tzricha bea sara le mishlefa. Otra explicación es que ambos opinan, también Rabban Shimon Gamliel opina que educho batla mixatar lo batla kula, que si se anula parte del nombramiento, parte del testimonio, no se anula el resto. Entonces, ¿por qué Rabban Shimon Gamliel dice que no puedes anular parte, sino únicamente enfrente de la otra parte? ¿Por qué no puedes anular parte, no enfrente de la otra parte? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Por otra razón. Porque Rabban Shimon Gamliel opina que si tú quieres anular, para anular cualquier testimonio, cualquier nombramiento, tienes que anularlo enfrente de las mismas personas que estaban en el nombramiento. Entonces, si al principio del nombramiento habían 10, para anular parte de eso a uno de ellos, inclusive tienes que anularlo enfrente de los 10. Si en el momento del nombramiento habían 5, para anular a uno de ellos o a 2 o a 3 o lo que sea, tienes que anularlo enfrente de 5. Si habían 2, enfrente de 2. Algo técnico. Para tú anular un nombramiento tienes que tener la misma cantidad de personas y las mismas personas que el momento que hiciste el nombramiento. Y por lo tanto, no puedes anular partes sin que esté la otra parte, porque en el momento del nombramiento estaban todos juntos. Así nos dice esta segunda explicación. La Gemara trae la siguiente duda, que en verdad los dos lados de la duda dependen en cuál es la razón de Rabban Shimon Gamliel. Vamos a ver. Ibaleu. Kulechem mau. Tama de Rabban Shimon Gamliel, mishum de kasabar eduche batla mixata batla kula. Veani que van de amarleu kulechem lo matzukat veyave. Odil matama de Rabban Shimon Gamliel, mishum de kasabar colmita de mitad de bepe beasara, tzricha beasar le mishlefa, veil kajafilu kulechem nami. La Gemara tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si un esposo tiene a 10 personas enfrente? Pero no le dice escriban un get para mi esposa, sino dice kulechem kitvu get lishti. Todos ustedes escriban un get para mi esposa. En este caso, ya que dijo kulechem, todos, la halajá es de que tienen que escribir el get y los 10 deben firmar el get. De tal manera que si 2 nada más escriben el get, si 2 nada más firman el get, no puedes entregar el get. Como él dijo kulechem, los 10 tienen que firmar el get. Y todos escucharon que él dijo kulechem, entonces los 10 saben que si no están los 10 firmados, no se puede proceder a entregar el get. Se dice la Gemara lo siguiente. Sí, la razón de Rabban Shimon Gamliel, ¿sí? Que él dice que normalmente para tú poder anular parte del testimonio tienes que hacerlo enfrente de la otra parte. Es porque por eduche batla mixata batla kula, porque cuando anulas una parte se anula todo, ¿sí? Y sospechamos que la otra parte no se entere y por eso hay que hacerlo enfrente de ellos. Dice la Gemara, entonces en este caso no tenemos ningún problema, porque el esposo dijo kulechem, todos tienen que firmar. Entonces cuando tú anulas parte, si anulas 5, esos 5 ya no van a firmar, aunque los otros 5 firmen y no se enteren de esto, no pasa nada, no se va a entregar el get y no va a haber ninguna sospecha, no va a haber ningún tropiezo, no va a haber ningún problema. Entonces en este caso, en este caso que le dijo kulechem, no va a haber ningún problema según Rabban Shimon Gamliel, que la persona anule parte del testimonio, 5 de ellos no enfrente de los otros, porque no tenemos esta sospecha, este tropiezo. Pero si tú me dices que la razón de Rabban Shimon Gamliel en el caso anterior es porque si tú nombraste enfrente de 10, tienes que anular enfrente de 10. Si tú nombraste enfrente de 5, tienes que anular inclusive parte enfrente de esos 5. Pues también en este caso, aunque dijiste kulechem, el hecho que los nombraste enfrente de 10
¿sí? Para tú poder anular aparte, tienes que anularlo enfrente de 10. Entonces también en este caso, vamos a decir, según Rabban Shimon ben Gamliel, que no se va a poder anular partes sin estar enfrente de la otra parte. Entonces básicamente la Gemara tiene una duda según Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Qué pasa en el caso que el esposo dice, Kulechem kitbu get leishti? Todos ustedes escriban un get para mi esposa, que en ese caso los dos tienen que firmar. En ese caso, puede anular, según Rabban Shimon ben Gamliel, puede venir el esposo y anular parte del testimonio, no enfrente de la otra parte, o también en este caso, según Rabban Shimon ben Gamliel, va a poder anular parte del testimonio únicamente enfrente de la otra parte. Y la Gemara trata de solucionar esta duda, ¿sí? Que es básicamente las dos explicaciones de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿sí? Como cuál vamos. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Tashema. Amar le shnaim tenu get leishti יכול לבטל זה שלא בפני זה. דברי רבן שמעון גמליאל אומר, אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה. והשניים, דכי כולכם דמו ופליגי. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Está escrito en la Mishnah, en la Baraita, perdón, un esposo que le dice a dos personas, fíjense bien, dos personas, entreguen un get a mi esposa. ¿Puede anular a uno no enfrente del otro? Rebi dice, puede. Rabban Shimon ben Gamliel dice, no puede anular a uno, sino únicamente enfrente del otro. Pero no lo puede anular a uno, no enfrente del otro. Tiene que anular a uno enfrente del otro. Así opina Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces Rebi dice, puede anular a uno, no enfrente del otro. Rabban Shimon ben Gamliel dice, no puede anular a uno, no enfrente del otro. ¿Sí? La Gemara entiende de cuando está escrito aquí en la Baraita que le dice a uno que entreguen el get a la esposa, que le dice a dos personas que entreguen el get, se refiere que le dice a los dos que escriban, firmen y entreguen. ¿Sí? O sea, que no nada más le dice entreguen, sino que firmen. Y aún así, opina Rabban Shimon ben Gamliel de que no puede anular a uno no enfrente del otro. Aunque si ambos tienen que firmar, es obligatorio que ambos firmen. ¿Sí? Es como si fuese que dijo todos ustedes firmen, porque mínimo necesitas dos personas que firmen. No existe un get que no esté firmado por dos. ¿Sí? Obligatoriamente los dos tienen que firmar. Y si uno queda anulado, pues el segundo, no te preocupes, que no va el segundo puede ser que firmen, pero no va a ser entregado porque no va a ser entregado el get y no va a haber tropiezo de mamzerim ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nada más hay una firma. O sea, cuando hay dos, aunque no dijo kulechem, aunque no dijo todos tienen que firmar, es como si fuese que dice todos tienen que firmar. Los dos tienen que firmar obligatoriamente, porque no hay menos de dos. Y aún así, Rabban Shimon ben Gamliel viene y dice que para anular a uno tienes que hacerlo enfrente del otro. Significa que la razón de Rabban Shimon ben Gamliel es ¿por qué? La razón de Rabban Shimon ben Gamliel no es por tropiezo de mamzerim, como dijimos, tropiezo de que no se va a entrar a la segunda parte y va a ser mamzerim, se va a casar, etcétera, sino porque el hecho que los nombraste enfrente a dos personas, enfrente a esas dos, nombraste a ellos enfrente de los dos, para poder anular a uno, tienes que hacerlo también enfrente de los dos. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Dice, amarra bashe y bede que tiba hanami. Aja bemay askinan bede olaja. החנמי מסתברא דקרתני סיפא אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו יכול לבטל זה שלא בפני זה. היא אמרת בשלמה בידי הולכה שפיר, אלא היא אמרת בידי כתיבה מי מצטרפה? האמר מור אין עדותה מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד. דילמה כרבי יהושע בן קולחה סבירה לו. Dice Rabashé, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que la Baraita dice que el caso es que el esposo le dijo a dos personas, entreguen el get a mi esposa. Y nosotros entendimos que se refiere que entreguen, que ellos escriban y ellos firmen también. Y no existe menos de dos para firmar. Entonces sí tenemos prueba. Dice, pero no hay prueba, porque puede ser que en verdad el get ya estaba firmado por otras dos personas. Y a estas dos personas se dijo nada más, entreguen. ¿Sí? O sea, que estas dos personas que le dijo aquí entreguen es nada más entregar. ¿Sí? Y está hablando en este caso, ¿sí? Que nada más entregar. Y para entregar, sí lo puede entregar normalmente uno. El shaliach puede ser solo uno nada más. Y si el esposo viene y anula solo a uno, ¿sí? Va a quedar anulado también el segundo. ¿Y por qué? Porque Duche Batla Mixatá Batla Kulá, según Rabban Shimon ben Gamliel, porque si se anuló parte, se anula también la otra parte. Y el segundo no va a saber, y como dice, como no va a saber que quedó anulado todo el nombramiento, y va a proceder a entregarlo, porque él solo sabe que puede hacerlo solo, no es tema de firma, esto es tema de entrega, de mensajería nada más, y un shaliach puede ningún problema. Entonces sospechamos de que el segundo no sabe que fue anulado, porque él no sabe que se anuló el primero, y por ende se anuló también él, va a proceder a entregar el get a la mujer, y se va a casar con un segundo hombre, y va a tener mamzerim. Si la Gemara puede ser que no es por la razón de que para anular un nombramiento tienes que hacerlo enfrente a la misma persona que estaba en el momento del nombramiento, sino puede ser que es por el tema de que de Duche Batla Mixatá Batla Kulá no se va a entrar y se va a casar con un segundo hombre y no va a haber mamzerim. También puede ser aquí. ¿Por qué? Como explicamos, porque no estamos hablando de un caso que le dijo a los dos
escriban, firmen y entreguen, sino nada más entreguen. O sea, que el get ya estaba firmado por dos personas y esas dos personas que él le dio los nombramientos nada más para entregar. Y para entregar es suficiente que lo haga uno. Entonces ahí sí puede haber este problema, que si anula uno, va a quedar anulado también el segundo, el nombramiento del segundo también va a quedar anulado y va a tener este problema de que puede ser que este uno, como es suficiente que lo haga uno, nada más que lo entregue uno, no que lo haga, sino que lo entregue uno, puede ser que proceda a entregarlo y va a haber un problema. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que efectivamente sí estamos hablando en un caso de que estas dos personas fueron nombradas no para firmar, que ahí mínimo son dos, sino para entregar, que el mínimo puede ser uno también. ¿Cuál es mi prueba? Porque está escrito en la Mishnah, en la baraita, al final de esa baraita, está escrito, si el momento que hizo el nombramiento no lo hizo el nombramiento a los dos, enfrente de los dos, o sea, no le dijo a los dos, ustedes dos, no hizo un nombramiento y dijo ustedes dos harán tal y tal, sino dice la baraita, ¿qué pasa si le dijo a uno y después le dijo al otro, no enfrente del primero? Le dijo a uno no enfrente del segundo y le dijo al segundo no enfrente del primero. También en este caso dice la baraita, puede anular uno no enfrente del otro. Dice, un segundo, si tú me dices que estamos hablando de testimonio de firmar, no existe el concepto de decirle a dos testigos que den un testimonio cuando no recibieron a la misma vez el nombramiento, el mandato, cuando no vieron lo mismo, ¿sí? Si tenemos que decir, o sea, no pueden dar dos personas un testimonio cuando no escucharon a la vez del esposo todo, ¿sí? Entonces tenemos que decir que efectivamente, como dijimos, no les dio un nombramiento para testigos de firmas, sino un nombramiento de entrega nada más. Sin embargo, la Gemara dice que esto es una prueba porque puede ser que no es una buena prueba, porque puede ser que vamos con la opinión de Rabbi Yoshua ben Korja, que él opina. Él discute con Tanakama en otro lugar y dice que efectivamente el nombramiento de testigos también puede ser por separado y no tiene que ser a la vez. Entonces no hay una prueba para esto. O sea, esta prueba que dijimos no es una prueba 100% porque puede ser, repito, quedamos con la opinión de Rabbi Yoshua ben Korja, que para testigos también, el nombramiento de testigos y el testimonio se puede hacer inclusive si lo vieron por separado y no lo vieron a la vez. Entonces sí puede ser de que es en testigos de firmantes y no tenemos una prueba de esta parte, ¿sí? Se repito, la Gemara quería traer una prueba de la baraita, del final de la baraita, que dice que el nombramiento se puede hacer para uno y después para otro. Si dice la Gemara, vemos que es para entrega, porque si es testimonio, si no puede haber testimonio que se haga, tiene que hacer, para hacer testimonio tiene que hacerse a la vez. Responde la Gemara, no, puede ser que eso está en Akama, pero Rabbi Yoshua ben Korja, puede ser que opinamos con Rabbi Yoshua ben Korja, que Rabbi Yoshua ben Korja opina que también para testimonios se puede hacer testimonio que no se escuchó, dos testigos pueden dar testimonio de la misma cosa, aunque no lo escucharon a la misma vez y no lo vieron a la misma vez. Entonces no tenemos esta prueba. Ok, de todas maneras hasta ahorita trajimos dos discusiones entre Repi y Rabbi Yoshua ben Gamliel. Una es respecto a un get, que el esposo anuló el get en un bedín, no enfrente de la esposa o del shaliach, después de la takaná de Rabban Gamliel, Zaken, que en verdad sí hay que hacerlo en frente de la mujer, después de la takaná de Rabban Gamliel Zaken, hay que hacerlo en presencia de la mujer o del shaliach, pero él transgredió, el esposo transgredió y lo anuló en frente del bedín, no en frente de la mujer y shaliach. ¿Sirve o no sirve? Según Revi mencionamos que el get queda anulado, que la anulación sirve, y según Rabban Gamliel no queda anulado, porque si no, ¿qué poder le vamos a dar al bedín de Rabban Gamliel Zaken? Esta es la primera discusión. Segunda discusión respecto a una persona que a unas personas, ¿sí? Cuando un esposo le dice a 10 personas, ustedes firmen el get, y dos de ellos nada más firmen, y si queremos anular parte del nombramiento, no enfrente de la otra parte. Si se puede o no, según Repi, se puede anular parte, no enfrente de la otra parte, según Rabban Gamliel, se puede anular únicamente y solamente a una parte enfrente de la otra parte, pero no puedes anular a una parte, no enfrente de la otra parte. Esas son las dos discusiones que vimos. La pregunta de la halajá es como quién y en qué discusión. Entonces viene Rav Shmuel bar Yehuda y dice lo siguiente: Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Sham'it mine de Rabbi Abba tarte, Jada que Rebi, vejada que Rabbi Shimon ben Gamliel, velo yadana he que Rebi ve que Rabbi Shimon ben Gamliel. Viene Rav Shmuel bar Yehuda y dice: yo escuché de Rabbi Abba, ¿sí?, que dijo la halajá en ambos, él dictaminó la halajá en ambas discusiones. En una dijo que la halajá es como Rebi, y en otra dijo que la halajá, en la otra discusión dijo que la halajá es como Rabbi Shimon ben Gamliel. Pero no sé en cuál de las discusiones digo que la halajá es como Rebi y en cuál de las discusiones es la halajá como Rabbi Shimon ben Gamliel. Y Rabbi Yosef viene y trata de analizar y solucionar en cuál de ellas fue que dijo Rabbi Abba que la halajá es como Rebi y en cuál de ellas como Rabbi Shimon ben Gamliel. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabbi Yosef, Nechzanan, verifiquemos nosotros. De Giatá Rabdim y Amar, Maase veasar Rebi que dibre jajamim. Amar lefanar Rabbi Partá, Benoshe Rebi Elazar ben Partá, Benoshe Rabbi Partá Gadol. Imken makoch betin yafe. Vejazar Rebi Basak Rabban Shimon ben Gamliel. Umidea Rabban Shimon ben Gamliel, que Rebi. Dice Rabbi Yosef, te voy a decir. Fíjate esta historia que pasó. Vino Rabdimi de Babel a Eretz Israel y dijo que hubo una historia,
¿sí? Cuando vino Radimi otra vez, Radimi fue de Babel a Eretz Israel y comentó que pasó una historia con Rebi, ¿sí? Con el mismo Rebi que estamos hablando. Y él dijo, respecto a la Mishnah Maseje que tuvo página 99, está escrito que el Betín puede vender, ¿sí? En caso que un prestatario debe un dinero al prestamista y no ha pagado, el Betín puede venir y vender propiedades del prestatario para pagar con ese dinero al prestamista. ¿Qué pasa si se equivocaron en un sexto en el valor del terreno? Ya sea que lo vendieron un sexto más barato y perdió el prestatario, o lo vendieron un sexto por encima y perdió el prestamista. ¿Es válida la venta que hicieron el Betín, la venta que hicieron del terreno del prestatario que hizo el Betín? ¿Es válido en este caso cuando hubo un error mayor a un sexto o no? Entonces viene Rebi y dijo que la halajá es como Jajamim, que efectivamente la compra y venta queda nula si hubo un error por encima de un sexto. Vino Rabbi Partá, hijo de Rabbi Elazar ben Partá, nieto de Rabbi Partá Gadol, dijo, mira, no puede ser que la venta discuto, no puede ser que la venta quede anulada. Porque si sí, ¿cuál va a ser la fuerza de los Jajamim? Que dijeron de que puede venir el Betín y vender terrenos del prestatario. Y después, cuando escuchó Revi este argumento, dijo, ¿sabes qué? Me retracto, yo también estoy a favor de Rabban Shimon Gamliel, de que la venta está firme. Aunque hubo un error por encima de un 6% en el valor, la venta queda firme. ¿Por qué? Como dice aquí, porque si no, Makoach Betinia fe, para darle poder a lo que los Jajamim dicen, por eso decimos de que la venta queda firme. Y así se retractó Revi. Dice la Gemara, vemos que el propio Revi se retractó y está de acuerdo con Rabban Shimon Gamliel, que normalmente tenemos que fortalecer y empoderar a los dictámenes y a las fuerzas del Betín. Por lo tanto, también un get que fue anulado, no como la Takaná de Rabban Gamliel Azaken, no como el Betín de Rabban Gamliel Azaken, que dijo que hay que hacerlo enfrente de la mujer o enfrente del Shaliach y lo anuló únicamente enfrente del Betín. Revi seguramente al final se retracta y opina como la opinión de Rabban Shimon Gamliel, que debe ser enfrente de ¿qué? Enfrente de la mujer y el Shaliach, ¿sí? Para empoderar al Betín de Rabban Gamliel Azaken, a la Takaná de Rabban Gamliel Azaken. O sea, vemos de esta Mishnah Masechet Ketubot que el mismo Revi opina, el mismo Revi está de acuerdo con el concepto de que hay que empoderar, hay que buscar darle fuerza al Betín. Entonces aquí también, en la primera discusión, ¿sí? Que es que la razón de Rabban Shimon Gamliel es de que cuando vas a anular el get únicamente enfrente del Betín, no enfrente de la mujer y el Shaliach, no como en la Takaná de Rabban Gamliel Azaken, que no dice Rabban Shimon Gamliel, que no queda anulado para poder darle fuerza a la Takaná de Rabban Gamliel Azaken, al Betín de Rabban Gamliel Azaken. Dicen, también revivimos que opina esta idea, y por lo tanto tenemos que decir que la halajá en esta primera discusión es como ¿quién? En esta primera discusión es como Rabban Shimon Gamliel, porque el mismo revivimos que se retractó, y si en la primera discusión la halajá es como Rabban Shimon Gamliel, de que el get no queda anulado, pues en la segunda discusión la halajá va a ser como Revi. ¿Por qué? Repito, Rav Shmuel bar Yehuda dijo que Rabbi Abba dijo que dictaminó la halajá en las dos. En un caso como Revi, en un mahloket como Revi, en otro mahloket como Rabbi Shimon Gamliel. Acabamos de comprobar que en el primer mahloket es como Rabbi Shimon Gamliel, entonces en el segundo mahloket es como Revi. Así nos dice Rabbi Yosef. Entonces, Rabbi Shmuel bar Yehuda, otra vez, repito, Rabbi Abba dice que Rabbi Abba dictaminó la halajá en un caso como Revi, en otro caso como Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shmuel bar Yehuda no sabía, ¿sí? En cuál era como cuál, en cuál era como quién. Y Rabbi Yosef solucionó, trajo pruebas de que Revi está de acuerdo con la idea de Makoach Betinia fe, con Rabbi Shimon Gamliel. Entonces seguro en la primera discusión, que depende de esta misma idea, vamos como Rabbi Shimon Gamliel, y por lo tanto en el segundo vamos como Revi. Adicionalmente nos aumenta la Gemara. Veaf Rabbi Yoshaya de Minusha Savar, Jada que Revi, Bejada que Rabbi Shimon Gamliel. De Amar Rababa Rabajana, Hamisha sabe avinan kame de Rabbi Yoshaya de Minusha. Atau gabra kame, ve'ash que le quita al korje. Amarlan zilu itamoru vekitvula. Veisal kadatach que Rebi, que mitmare mayave, el ashmamine que Rabban Shimon Gamliel svirale. Veisal kadatach y dachnami que Rabban Shimon Gamliel, la malehu itamure. Libadru y badure, el ashmamine, jada que Revi, jada que Rabban Shimon ben Gamliel. Viene la Gemara y dice que aparte de Rabbi Abba, también hay otra opinión, se llama Rabbi Yoshaya de Minusha, que también él opina que en una de las discusiones es como Revi, otra discusión como Rabban Shimon Gamliel. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Porque Rabba Barajana mencionó que habían 5 ancianos enfrente de Rabbi Yoshaya Minusha, de este jajam. Vino un hombre, enfrente de Rabbi Yoshaya,
Y dijo Rabbi Yoshia, obliguémoslo a este hombre a dar un get a su mujer para dejarla libre. Y le dijo a estos 5 ancianos que estaban con él, por favor, oblíguenlo hasta que diga quiero dar un get, oblíguenlo, convénzalo y oblíguenlo hasta que le dé un get a su esposa. Y así hicieron, hasta que de repente vino el hombre, sí, el esposo, y le dijo a los 5, listo, estoy dispuesto a dar. Después de eso le dijo Rabbi Yoshia a esos 5 ancianos, ya que les dijo a ustedes que está dispuesto a dar y les ordenó escribir un get, vayan a esconderse, ¿sí? Y escríbanle un get. ¿Para qué? Porque si no te escondes y los ven, puede ser que él venga, el esposo venga y anule el nombramiento que hizo antes, entonces escóndanse. Dice la Gemara, pero si tú me dices que en la primera discusión que mencionamos, que la halajá es como Rebi, y que si el esposo viene y anula el get, no enfrente el shaliach, él no enfrenta al shaliach de la mujer, la anulación recae, sirve. Dice la Gemara, ¿qué sirve de que se escondan las 5 personas, los 5 ancianos? La persona puede venir y anularlo, ese esposo puede ir a anularlo enfrente de un betín. ¿Qué sirve que se escondan? Vemos de que en esta la primera discusión opina como Rabbi Yoshia opina como Rabbi Shimon Gamliel, de que para anularlo debes hacerlo enfrente del shaliach, enfrente a los que nombraste. Y por lo tanto le dijo Rabbi Yoshia, escóndanse, porque para poder anularlo tiene que anularlo enfrente de ustedes. Si se esconde no va a poder anularlo porque no va a poder hacerlo enfrente de ustedes. Entonces en esta primera discusión como Rabbi Shimon Gamliel, la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, como también dijo Rabbi Abba. Sin embargo, en la segunda discusión, si tú me hubiese dicho de que también en la segunda discusión opina como Rabbi Shimon Gamliel, que puede anular aparte, es que para anular a una parte de los, cuando nombró a 5 personas o a 10, sí, para anular aparte, tiene que anularlo enfrente de la otra parte, y no puede anular la primera parte, no enfrente de la otra parte. Si se la llamará, ¿para qué se necesitan esconder todos? ¿Sí? Suficiente que se separen. Que se separen de tal manera que no pueda anularlos todos a la vez, y así no se va a poder cancelar. O sea, ¿por qué necesita que todos se escondan? Simplemente que uno se vaya para allá, el otro para allá, y así no va a poder anular a todos a la vez, enfrente de todos, y es suficiente. Vemos que en la segunda discusión, Rabbi Yoshia sí opina como Rebi, que sí puede anular parte, no enfrente de la otra parte, por eso les digo, escóndanse, para que no los vayan a anular. Entonces vemos que Rabbi Yoshia, al igual que Rabbi Abba, opina que en la primera discusión la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel y en la segunda discusión la halajá es como Rebi. Ahorita la Gemara trae una opinión que discute. Rabba Amar, Rav Nachman, halajá que Rebi Bishtehem. Sin embargo, Rabba en nombre de Rav Nachman Rabba dice en nombre de Rav Nachman que la halajá es como Rebi en ambas discusiones. También en la primera discusión es como Rebi. Si la Gemara veletre Rav Nachman makoach bedin yafe, ve'amar Rav Nachman amar Shemuel, yetomim sheba'u lachlok benisei avihem bedin ma'amidim lahem apotropos uborerim lahem chelek yafe, igdilu יכולים למחות. ורב נחמן דידי אמר, igdilu en יכולים למחות. ואם כן, מה כוח בדין יפה? הטה ממונה, הכה איסורה. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser que Rabba dice en nombre de Rav Nachman? O sea, ¿cómo puede ser que Rav Nachman dice que la halajá es como Rebi en ambas discusiones? O sea, que también en la primera discusión la halajá es como Rebi. No me cuadra. ¿Por qué? Porque en la primera discusión, todo el argumento de Rabbi Shimon Gamliel de que no puede anular el get, sino únicamente enfrente de la mujer, enfrente del shaliach, enfrente del betín no lo puede anular, y si lo hizo tampoco queda nulo, no queda anulado. ¿Es por qué? Porque imkel makoach betín yafe. Así opina Rabbi Shimon Gamliel. Porque si no, porque si sí, mejor dicho, si sí lo puede anular no enfrente de la mujer y el shaliach, ¿qué poder estamos dando al betín de Rabbi Gamliel Azaken? Ese es el argumento de Rabbi Shimon Gamliel. Y dice la Gemara, el mismo Rav Nachman está de acuerdo con este argumento en otro lado, que siempre buscamos empoderar al betín. ¿Dónde lo vemos? En lo siguiente, está escrito, dice Rav Nachman en nombre de Shmuel, que Shmuel, dice Rav Nachman en nombre de Shmuel, o sea, Shmuel opina, ¿qué pasa? Huérfanos chiquitos, que el papá falleció, si hay una herencia para los huérfanos chiquitos, ¿quién lo divide? Dice la Gemara, el betín nombra a un apotropos, un administrador de los bienes, y se dividen entre los niños chiquitos, y el administrador divide entre ellos la herencia. Cuando ya crecen, pueden venir entre ellos y nuevamente hacer la división, porque el nombramiento que hubo al principio no fue el del administrador, sino entre ellos mamás, no fue entre ellos. Sin embargo, así opina Rav Nachman en nombre de Shmuel. Pero el propio Rav Nachman viene y dice, no señor, de ninguna manera. Si el betín pone a un administrador para que puedan dividir, significa que hay que darle fuerza al betín, y lo que dijo el betín, lo que dijo el administrador, que fue nombrado por el betín, es la última palabra, y después no pueden ellos nuevamente hacer una división. La división que fue hecha por el administrador, que fue apuntado por el betín, es la última división, la última palabra. ¿Por qué? Porque imken makoach betín yafe. Porque si no, que es la última división, ¿cuál es el poder que le estamos dando al betín? O sea, que el mismo Rav Nachman opina que buscamos siempre darle poder al betín. Siendo así, se la llamará, ¿cómo puede ser que Rav Nachman dice que en la primera discusión la halajá es como Rebi,
Si toda la opinión de Rabbi Shimon Gamliel está basada en esta ideología de Makor Betin Yafé, que el mismo Rav Nachman está de acuerdo con esto, en este caso último que acabamos de mencionar. Dice la Gemara, repito otra vez y lo leo, Hata Mamoná Jaisura. Dice es muy diferente. Ahí estamos hablando en herencia. En herencia es cuando aplica Rav Nachman esta idea de Makoach Betin Yafé, que buscamos darle poder al Betin, fortalecerlos y empoderarlos, ¿sí? Para darle fuerza a sus takanot, porque es un tema monetario, ¿sí? Y Jajamín pueden, en tema monetario, decir esto para acá, esto menos, pueden hacer efkera del dinero de uno y dárselo al otro, entonces como es un tema de dinero, pueden empoderar al Betin para este tema y no hay ningún problema. Pero aquí, cuando es el concepto de anular un get, en la primera discusión que hay, sí que ese tipo es un tema, si queda nulo el get o no queda nulo el get, cuando no se hizo en presencia de la mujer o del shaliach, sino únicamente enfrente del betín, que es anular un get, que es un tema de isur, de prohibición, que la mujer es de shetish, no se puede casar con nadie, y si queda nulo el get, no se puede casar con nadie, y si no queda nulo el get, se puede casar a otra persona, que es un tema no monetario, es un tema de prohibición o permiso, si se permite o se prohíbe. Aquí no es una razón decir Makoach Betin Yafé, sí hay que buscar empoderar al Betín, pero no por buscar empoderar al Betín vamos a cambiar el Isur y el Eter en los temas de prohibiciones y permisos. Por lo tanto, todo lo que dice Rav Nachman, que aplicamos esta ideología de Makoach Betin Yafé es únicamente en temas monetarios, pero en temas de Isur, como Shetish, como un matrimonio, que la mujer está prohibida o permitida, está prohibida casarse con un segundo hombre mientras que está casado con el primero, y permitida si ya se divorció, es un tema de permiso y prohibición. En este caso no aplicamos esta ideología para arrancar algo de esto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.